A lo lejos, el horizonte de Tepeyac comenzaba a aclararse. La niebla se deslizaba suavemente sobre los campos mientras el trino de los primeros pájaros rompía el silencio de la madrugada, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Así transcurrían las mañanas en el México del siglo XVI. Pero ese amanecer sería testigo de una revelación que marcaría el destino de incontables generaciones y encendería una nueva esperanza entre corazones abatidos. Por uno de los senderos polvorientos avanzaba Juan Diego, un hombre de mirada serena y andar ligero, cuyos pies descalzos conocían cada rincón de la tierra que lo vio nacer. Su nombre indígena, Cuautlato-Atzin, que significa el que habla como el águila, reflejaba la herencia de sus antepasados. Era un campesino acostumbrado al esfuerzo y a la adversidad, pero portador de una fe discreta, inquebrantable, que mantenía viva pese a las tempestades de su época. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar que esa caminata diaria hacia la ciudad, aparentemente rutinaria, lo conduciría al centro de un acontecimiento divino, transformando su existencia sencilla en un puente entre el cielo y la tierra. En aquellas décadas, México arrastraba profundas heridas. A tan solo una decena de años de la caída de la grandiosa Tenochtitlán a manos de los conquistadores europeos, el ambiente estaba colmado de resentimiento e incertidumbre. Comunidades enteras luchaban por adaptarse, tratando de hallar sentido entre los escombros de antiguas tradiciones y la presencia de nuevas creencias llegadas del otro lado del océano. Muchos se sentían abandonados, sometidos a privaciones y sin sabores. Los templos ancestrales y sus dioses habían perdido poder, la desolación y la nostalgia reinaban en los corazones de los más humildes. Entre ellos Juan Diego, a pesar de ese escenario sombrío, adentro de él ardía una pequeña llama de esperanza. Había recibido el bautismo gracias a los frailes franciscanos que, con palabras y obras, le transmitieron otro modo de comprender el mundo. Aunque no sabía leer ni escribir, Juan Diego asimilaba con profundidad las enseñanzas espirituales, viviendo su fe con sencillez y entrega, siempre acompañado de su esposa, María Lucía, y mostrando devoción especial hacia su tío, Juan Bernardino. Él era conocido por su generosidad y la unidad de su familia. Cada sábado atravesaba a pie largos kilómetros hasta el templo, calzando sandalias desgastadas, solo para participar de la Eucaristía, escuchar la palabra y fortalecer el alma cansada. Esa mañana fría de diciembre, tras una noche sin descanso, partió envuelto en sutil magueis un manto tradicional tejido por sus propias manos, rezando en silencio por las penas del pueblo y pidiendo a Dios interceder en las dificultades de sus seres queridos. Pero, sin saberlo, ese día quedaría grabado en la historia como un amanecer distinto a todos los anteriores. Al llegar al cerro del Tepeyac, percibió un cambio en el ambiente. El aire era fresco y vibrante, impregnado de un aroma floral intensamente dulce, como si la naturaleza entera se preparara para recibir algo extraordinario. De repente, lo envolvió una melodía celestial, superior a cualquier canto humano, allí donde nunca florecían plantas fuera de estación. Los colores y perfumes se desplegaban en plenitud. Una luminosidad resplandeciente lo cegó por un momento, y ante sus ojos apareció una joven de rostro sereno, mirada llena de compasión y rasgos semejantes a los de su propia gente. Vestía un manto deslumbrante, salpicado de estrellas y símbolos que Juan Diego reconocía de su propia cultura, y todo su ser parecía irradiar armonía. Perplejo y conmovido, se postró de inmediato, sintiendo al mismo tiempo asombro y una profunda paz. La mujer entonces lo llamó con cariño, Juanito, Juan Dieguito, mi hijo menor. Utilizaba el idioma náhuatl, acercándose de forma cálida e íntima, como si comprendiera el peso de cada una de sus preocupaciones. Se presentó como la Madre del verdadero Dios, origen de la vida, soberano del cielo y de la tierra, y expresó que había visto el sufrimiento, lágrimas y angustias de sus hijos mexicanos. Su propósito era ser madre y refugio de todos, brindar consuelo y protección.
Actuar como intercesora ante Dios para cada hombre y mujer necesitado de auxilio, la Virgen le encomendó una misión inesperada: pedirle al obispo de México, Juan de Zumárraga, la construcción de un pequeño santuario en ese mismo lugar. Allí deseaba recibir a todos los que buscasen consuelo, esperanza y misericordia. Ser un manantial de gracia y aliento para quienes vivían abrumados por la pena. Juan Diego experimentó un torbellino de emociones. Sentirse elegido por la Madre Celestial era más de lo que nunca se atrevió a soñar. Dudó de su capacidad, pensó en su fragilidad, pero el dulce y firme mirar de la Virgen lo sostuvo. Se comprometió a cumplir el mandato, aunque no tenía certezas de cómo sería recibido por las autoridades. Con humildad y determinación, emprendió el camino hacia la capital. Las calles de la ciudad contrastaban con la tranquilidad del campo. Allí había soldados, mercaderes y edificaciones imponentes que hacían aún más visible la distancia social. Esperó pacientemente para ver al obispo. Cuando logró ser atendido, narró lo ocurrido con palabras sencillas, cargadas de verdad y fervor. Sin embargo, el obispo lo escuchó con escepticismo. No era común que campesinos presentaran relatos de apariciones. Le solicitó regresar en otro momento y, si era posible, llevar consigo una señal inequívoca que respaldara su testimonio. Juan Diego volvió por las mismas sendas, con el corazón pesado. El rechazo lo abrumaba y se preguntaba si realmente era la persona indicada o si tal vez otro más sabio, influyente o instruido podría cumplir mejor con la misión. Su ánimo decayó. La duda y la humildad lo sumieron en un silencio amargo hasta que, en una curva del camino, la señora reapareció, con ternura inigualable. Le preguntó por qué estaba afligido y si había olvidado que tenía una madre que nunca lo desampararía. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi amparo y cuidado? Esas palabras, pronunciadas con un amor indescriptible, lo reconfortaron profundamente, imprimiéndose para siempre en la memoria colectiva del pueblo mexicano y de toda la Iglesia. Confesó sus temores y dudas, pero la Virgen, sonriendo, le aseguró que él había sido elegido precisamente por su sencillez y disposición, renovado por aquella presencia protectora y por la fuerza interior que sentía emerger en su pecho. Juan Diego prometió seguir intentando, convencido de que no estaba solo y que la bondad de la Madre lo acompañaría en cada paso del camino. Al romper el alba del siguiente día, antes que el sol iluminara del todo la tierra, Juan Diego se dispuso de nuevo para viajar a la ciudad. Luchaba por dentro con la inquietud de fallar a la Virgen versus la inseguridad de no estar a la altura de tan sagrada responsabilidad. Las palabras de María seguían acompañándolo, disipando el temor y dándole confianza para atravesar las sendas cubiertas de rocío y los matorrales umbríos. Se sentía protegido, como si un manto invisible lo rodeara. Cuando volvió a encontrarse con la Virgen de Guadalupe, le relató con total sinceridad que el obispo seguía sin creerle y que sentía no merecer tan alto encargo, quizás indicando que otra persona, más reconocida, sabría hacerlo mejor. Pero María lo acogió con una dulzura maternal y lo animó a perseverar. Hijo mío, no te detengas. Confía en que estaré a tu lado en todo momento. Vuelve ante el obispo y yo misma te daré la prueba que él solicita. Su voz serena ofrecía amparo, reforzando el vínculo de confianza con su mensajero. Mientras tanto, surgía una dificultad aún mayor. Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, cayó enfermo de gravedad con síntomas preocupantes. Al ver que la vida de su ser más querido pendía de un hilo, Juan Diego se debatía entre el deseo de cumplir la voluntad de la Virgen y la urgencia de conseguir un sacerdote para acompañar a su familiar en esos momentos tan delicados. En su desesperación, intentó sortear el cerro para evitar el encuentro con la señora, convencido de que primero debía velar por su tío. Sin embargo, la Virgen volvió a salir a su encuentro, demostrándole que conocía hasta el más mínimo detalle de sus pensamientos y preocupaciones. Le preguntó amablemente hacia dónde se dirigía, interesándose genuinamente por sus tribulaciones. Con los ojos llenos de angustia,
Juan Diego confesó que iba en busca de un ministro para ayudar a su tío moribundo, prometiendo regresar después a cumplir su encargo celestial. La respuesta de María fue un bálsamo para el alma: escucha con atención y guarda en tu corazón. Nada debe asustarte ni inquietarte. No soy yo tu madre. No te tengo en mi regazo y soy tu protección. No te preocupes más por la enfermedad o el sufrimiento de tu tío. Él ya se encuentra sano. Dichas palabras le devolvieron serenidad y seguridad, disipando la tristeza y llenándolo de una confianza renovada. Desbordado de asombro, Juan Diego escuchó con atención el encargo renovado de María. Debía subir la colina del Tepeyac, donde le sería revelado un signo excepcional de su amor para entregar al obispo. Con una confianza recién nacida, Juan Diego ascendió por el frío sendero, rodeado de un paisaje que, en pleno invierno, mostraba tierra reseca y vegetación adormecida. El entorno era árido. Los árboles luchaban contra las heladas y el suelo parecía inerte, como si la vida misma se hubiese retirado para ocultar todo indicio de esperanza. Sin embargo, al alcanzar la cima, se le presentó un espectáculo imposible. Campos de rosas radiantes, con pétalos intensos y fragantes, desafiaban toda lógica estacional, inundando el aire con colores y aromas que evocaban la primavera más exuberante, aún impactado por el prodigio. Juan Diego recogió esas flores una a una, con manos temblorosas tanto por la emoción como por las bajas temperaturas. Sin comprender del todo el alcance de aquel milagro, las fue guardando con esmero dentro de su tilma, envolviéndolas tal y como la Virgen había instruido. Mientras descendía la colina, la madre lo esperaba al pie del cerro, arreglando con infinita delicadeza cada rosa y reiterándole la importancia de entregar el ramo solo al obispo, sin distraerse ni mostrarlo. En el trayecto, cada gesto de María infundía a Juan Diego una sensación única de cariño y protección, renovando su ánimo y convicción. Con el corazón rebosante de esperanza, emprendió el viaje a la capital. Cruzó calles atestadas y plazas ruidosas, enfrentándose a multitudes indiferentes y miradas recelosas que nunca lograrían entender la magnitud de lo que escondía bajo su manto. Al llegar a la residencia episcopal de Zumárraga, tuvo que sortear la vigilancia de guardias y asistentes, que lo miraban con sospecha, pues su modesta vestimenta y su humilde apariencia despertaban dudas. Algunos intentaron descubrir qué escondía en la tilma, pero, de una manera casi prodigiosa, las flores parecían quedar ocultas a cualquier intento de atravesar el tejido, permitiéndole finalmente presentarse ante el obispo sin que nadie se percatara del secreto. Ya frente a Zumárraga, la emoción le aceleraba el pulso. Con humildad, Juan Diego desplegó su manta y las rosas cayeron suavemente al suelo. Sin embargo, lo más extraordinario sucedió entonces. En la tilma quedó estampada, de manera inexplicable, una imagen resplandeciente de María, tal y como él la había visto entre las luces y las flores del Tepeyac. Su rostro sereno y moreno, sus atuendos radiantes y la mirada llena de ternura conmovieron a todos los presentes, incluidos clérigos y servidores. Zumárraga y los testigos, completamente emocionados, se arrodillaron admirando aquel acontecimiento prodigioso. El obispo, lleno de lágrimas y sobrecogido, comprendió que no se trataba de la invención de un hombre iletrado, sino de una entrega directa del cielo. La noticia corrió a la velocidad del viento por todos los rincones de la ciudad. Una imagen gloriosa se había manifestado sobre un tejido sencillo, traída por alguien en quien pocos habían confiado. Y la Madre de Dios misma pedía la construcción de un santuario como refugio para los necesitados y los que buscan consuelo. La fe, largamente dormida por la opresión y la tristeza, se reavivó en corazones de todas las edades. La gente empezó a llegar en oleadas al Tepeyac, llena de asombro, gratitud y esperanza renovada. Un sentimiento de admiración colectiva se apoderó de la capital. En un territorio históricamente marcado por la tristeza, la injusticia y el temor, surgía inesperadamente una promesa tangible, encarnada en una Madre del Cielo que no eligió reyes ni sacerdotes, sino a un indígena sencillo como portavoz del aliento divino.
Zumárraga, profundamente conmovido ante la tilma milagrosa, pidió perdón a Juan Diego por no haber creído antes y ordenó que la imagen fuera llevada en solemne procesión entre multitudes hasta la catedral. El humilde mensajero no buscaba reconocimiento personal, pero experimentó un alivio y una alegría inmensos al comprobar que había cumplido con fidelidad el llamado de María. Mientras la multitud celebraba el suceso, Juan Diego volvió a casa, lleno de inquietud, deseoso de saber del estado de su tío Juan Bernardino. Al llegar, descubrió con alegría y alivio que el anciano no solo estaba sano, sino notablemente sereno, como quien hubiera vivido una experiencia transformadora. Su tío relató que, en su momento de mayor necesidad, también había recibido la visita luminosa de María, quien no solo le anunció la total recuperación, sino que le reveló abiertamente su nombre: soy la Señora de Guadalupe, manifestando ser la protectora de todos y símbolo de la victoria sobre la adversidad. Para su hogar y para todo el pueblo, empezaba así una era nueva, marcada por la esperanza y la reconciliación. El obispo, testigo del milagro, inició los preparativos para edificar una iglesia en Tepeyac, justo en el emplazamiento señalado por María. Ese espacio, que había sido sinónimo de incertidumbre y sufrimiento, empezó a brillar como foco de bendiciones y encuentros, indígenas y españoles, distintas veces enfrentados por diferencias históricas y culturales, colaboraron de la mano para levantar el primer santuario de la Virgen. Todos deseaban ver de cerca el manto prodigioso, postrarse ante la imagen maternal y sentir, quizá por primera vez, que compartían la misma raíz espiritual. Superando rivalidades y heridas ancestrales, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, impresa de manera maravillosa sobre la sencilla tilma de Juan Diego, se transformó rápidamente en objeto de devoción y asombro. ¿Cómo podía este tejido de fibras naturales, tan frágil y expuesto, permanecer indemne al paso de los siglos y a la exposición ambiental? Investigadores y expertos de distintas épocas analizaron sus pigmentos, composición y detalles artísticos. Cada hallazgo aumentaba el misterio, pues no había explicación científica que justificara la perfección ni la durabilidad de la imagen. En sus ojos, estudios modernos han identificado minúsculas figuras reflejadas, reinterpretadas como los primeros testigos del milagro. El manto de estrellas reproduce la bóveda celeste del momento exacto de la aparición, mientras el sol y la luna bajo sus pies evocan leyendas y símbolos tanto prehispánicos como cristianos, sellando una unión única entre culturas. La noticia atravesó cordilleras, ríos y fronteras, llegando a las comunidades más remotas de la Nueva España. En todas partes comenzó a hablarse de los favores concedidos por la Virgen de Guadalupe, relatos de sanaciones sorprendentes, reconciliaciones familiares y conversiones sinceras afloraban cada día. Indígenas, mestizos y descendientes de europeos se congregaron juntos en el nuevo templo, dejando atrás resentimientos y separaciones para recolectar a los pies de María un renovado sentido de pertenencia. El milagro los transformó en una sola familia espiritual, demostrando a cada creyente que la compasión y la esperanza pueden germinar aún en los contextos más difíciles, lejos de toda vanidad. Juan Diego únicamente expresó el deseo de permanecer cerca del sagrado recinto, dedicando sus días al cuidado de la pequeña capilla y a proteger con respeto la tilma milagrosa. Su mayor satisfacción era recibir a los peregrinos que llegaban desde lugares lejanos, abrir el corazón a sus relatos, orar junto a ellos y narrar, envuelto en humildad, el verdadero origen de la milagrosa imagen, la historia de una Madre Celestial, que descendió para abrazar a los sencillos, derrumbar muros de prejuicio y acercar corazones heridos a través del poder del amor. Quienes acudían a él no buscaban prodigios inmediatos, sino un modelo de entrega, confianza y sencillez. Siempre respondía con compasión: la Virgen de Guadalupe está aquí para todos. No pierdan nunca la confianza. Con el paso del tiempo, la atmósfera en México comenzó a transformarse. La aparición de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un vínculo potente entre culturas diversas, un puente entre raíces indígenas y tradiciones
españolas, entre lo ancestral y lo cristiano, revelando que, incluso en medio del sufrimiento y de historias entrelazadas, la compasión maternal de María tejía un nuevo comienzo. La tilma se transformó en uno de los símbolos más preciados del continente. El santuario del Tepeyac se volvió punto de encuentro para multitudes de fieles que cruzaban montañas, atravesaban desiertos y aldeas, en ocasiones caminando descalzos como signo de fe y gratitud. Las celebraciones se expandieron, llenando México de música, bailes, novenas, promesas y gestos solidarios. Todo inspirado en la fe y el ejemplo de Juan Diego. Frente a la imagen sagrada, toda clase de personas, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, enfermos, personas sin trabajo, niños sin familia, depositaban lágrimas, flores, secretos y agradecimientos ante la Virgen Morena. Miles testificaron. Bendiciones recibidas, enfermedades graves que se esfumaron, familias sanadas, corazones reconstruidos por la serenidad. Por cada evento sorprendente, surgían innumerables milagros discretos, nuevas amistades, reencuentros, sueños reavivados y esperanzas renovadas en almas antes rotas. El mensaje de amor de Guadalupe logró disipar los muros del temor y la desesperanza. En los años siguientes, Juan Diego se transformó en guía y amigo de todos los que llegaban. Aunque nunca buscó reconocimiento, era buscado por cuantos anhelaban oraciones, un consejo, un oído amable o un gesto alentador. Se entregaba con la misma modestia y reserva de siempre, limpiando el santuario, manteniendo intacta la tilma milagrosa, recibiendo a cada peregrino con una sonrisa, sin distinción de origen o posición. Tanto ricos como pobres, indígenas y europeos, niños y adultos, todos eran acogidos con el mismo mensaje de la Madre. Confía siempre en María, ella escucha tus ruegos y te abraza, poco a poco. La fama y devoción a la Virgen de Guadalupe rebasó fronteras. Desde Guatemala hasta el norte de México, desde islas del Caribe hasta los Andes, se multiplicaban las historias sobre la imagen, los favores concedidos y el testimonio de Juan Diego. Misioneros propagaban la devoción por todo el continente americano, y cada década nuevas iglesias adoptaban el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas naciones la hicieron su protectora, reflejando la amplitud del mensaje guadalupano. La tarea de Juan Diego, con los años, adquirió profundas dimensiones. Su vida se erigió como fuente de esperanza, no solo para los humildes de su propio tiempo, sino como faro para quienes vendrían después. Incluso tras la pérdida de su esposa, María Lucía, no se apartó de su compromiso. Se convirtió en guardián dispuesto tanto del templo como de los corazones afligidos que buscaban alivio. En Tepeyac, siempre mantuvo la sencillez, prefiriendo la pobreza de espíritu y la actitud acogedora de quien vive para servir. Su rutina diaria estaba compuesta por pequeñas acciones cargadas de sentido: barrer el templo, encender las velas, embellecer los altares con flores frescas, confortar a quienes sufrían, ofrecer palabras alentadoras a quienes lo necesitaban, todo realizado con fe perseverante en el cobijo seguro de la Madre. Para él, el verdadero milagro era la fe que brota en lo ordinario, la capacidad de creer aún en medio de la oscuridad, recordando que el amor divino se manifiesta a través de quienes parecen pequeños ante el mundo. Testimoniaba en silencio que nadie pasa desapercibido ante Dios ni ante su Madre, y que cada oración sincera asciende hasta el cielo con el paso del tiempo. El flujo de peregrinos a Tepeyac se multiplicó. Entre la multitud crecían los relatos de sanaciones, gracias y consuelos recibidos. Hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos, indígenas y forasteros encontraban en la Virgen Morena un espacio para dejar el dolor y celebrar la vida sobrecargada de flores, música, oraciones en náhuatl y español, procesiones llenas de fe. México comenzó a reconocerse como una nación renovada, una tierra de encuentro y mestizaje. Reafirmando su fe por el influjo inagotable de la Madre, la historia de Juan Diego pronto trascendió cualquier frontera. Gente de todos los rincones del continente llegó a ver en la Virgen de Guadalupe una madre cercana,
pronta para interceder en momentos difíciles. Su imagen morena, reflejo del pueblo, unificó culturas, rompió barreras invisibles y otorgó identidad espiritual a multitudes. Y en esa memoria colectiva, Juan Diego era recordado como un emblema de entrega, humildad y fe sin límites. Hasta la actualidad, la tilma milagrosa se puede contemplar sobre el altar principal de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, desafiando el paso del tiempo y los intentos de la ciencia por revelar todos sus secretos. Desde el siglo XVI, millones han sentido el abrazo silencioso de la Madre y han hallado, como San Juan Diego, ese valor tranquilo que cambia destinos. Diversos estudios han analizado su origen, pigmentación y composición, pero toda lógica humana se quiebra ante la grandeza de la fe sencilla. Lo que verdaderamente une a quienes van allí es una súplica compartida, ser acogidos como hijos, exactamente como lo fue Juan Diego, a través de los siglos. La fecha del 12 de diciembre se ha convertido en el mayor acontecimiento espiritual de América. Cada año, millones de peregrinos cargados de esperanza, cansancio, alegría o sufrimiento recorren caminos infinitos hacia la basílica, dejando ante María flores, lágrimas, intenciones, velas, plegarias y promesas. Cada corazón, al encontrarse con la imagen, reconoce la voz maternal que cambió la vida de Juan Diego. ¿No estoy aquí que soy tu madre? En el año 2002. La Iglesia celebró con alegría la canonización de Juan Diego por el Papa Juan Pablo II, reconociéndolo como el primer santo indígena de América. Su memoria, resaltada el 9 de diciembre, llena de júbilo humilde a quienes han descubierto la fuerza secreta de los sencillos y pequeños. Multitudes de todas partes del mundo continúan peregrinando a Tepeyac, repitiendo el mismo gesto de entrega y confianza, poner su vida en las manos de la Madre, a la espera de una respuesta, a menudo silenciosa, pero siempre fecunda en paz y esperanza. La herencia espiritual de Juan Diego sigue encendiendo esperanza en quienes experimentan sentirse olvidados, insignificantes ante la enormidad del mundo o incapaces de lograr algo grande. Su historia nos recuerda que lo esencial a los ojos de Dios no son los títulos ni el poder, sino un corazón dispuesto. El verdadero milagro nace de una fe silenciosa, una respuesta generosa al llamado de lo alto, y cualquiera, aun entre dificultades, puede ser instrumento de la bondad divina. Guadalupe sigue tejiendo milagros, hogares restaurados, salud recobrada. Vocaciones y caminos nuevos nacen bajo su mirada suave. Juan Diego repetía uno de sus consejos favoritos: mantén la confianza. Habla con la Virgen de Guadalupe como se le habla a una madre cercana. Ella comprende y jamás te dejará solo. Sin importar la situación que enfrentes, problemas, dudas, temores, acércate a ella con el corazón sincero, pues nunca caminarás sin su compañía. Si quieres vivir esa experiencia, puedes comenzar con una oración sencilla pero llena de confianza. Madre de Guadalupe, recibe mi vida, cuida de quienes amo. Atiende el sufrimiento de quienes están en necesidad. Haz de mí, Madre, como hiciste con Juan Diego, un anunciador de tu ternura. Si esta narración ha llegado a lo más profundo de tu ser, compártela con tus seres queridos, amigos y vecinos, en especial con quienes necesiten consuelo y ánimo. Escribe en los comentarios tus intenciones o los nombres de aquellos a quienes deseas proteger bajo el manto de Guadalupe. Formemos juntos una cadena viva de solidaridad y fe. Como una familia unida por San Juan Diego y la Virgen de las Américas. Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo vidas de santos que inspiran y transforman realidades. Siente el abrazo de María, su protección constante y su fuerza, y nunca olvides, por diminuto que te percibas, para Dios y para la Madre del Cielo eres indeleble llamado a grandes cosas. Que San Juan Diego ilumine tu camino y que la Virgen de Guadalupe extienda su manto sobre ti y todos tus seres queridos, cubriéndolos con amor y protección. Amén.